Bueno, iniciamos la clase número 5 del curso de Epistemología aplicada a la investigación en ingeniería. El módulo 5 comprende una reseña sobre teorías científicas, contrastación y validación. Y más que algo específico sobre las diferentes teorías, vamos a analizar cuestiones generales, ¿sí?, de cómo se componen estas teorías y sobre la construcción de diferentes tipos de proposición que vamos a analizar en este contexto, ¿sí? ¿Existe alguna naturaleza verdadera o innata de los seres humanos? ¿Sí? Y si es así, tenemos que preguntarnos en qué consiste, es diferente para mujeres y para hombres, o no hay tal naturaleza humana esencial, sino tan solo una capacidad para moldear la misma en función al entorno social, ¿sí? Y esto comprende tanto fuerzas económicas, políticas y culturales. Hay un trinomio que se puede llamar, digamos, a contexto para poder establecer diferentes enfoques sobre quiénes somos los seres humanos y qué venimos a desarrollar y o ofrecer en esto que conocemos como el mundo, ¿sí? Entonces, la acepción o la definición según el cristianismo, ¿sí?, comprende a los seres humanos como creaciones específicamente diseñadas para un propósito. Según Marx, dentro de su teoría del comunismo, el ser humano es una consecuencia de su estadio económico, ¿sí?, en el cual subsiste. Sartre, ¿sí?, que pasó por la corriente del existencialismo y después mutó al marxismo humanista, ¿sí?, define al ser humano como una existencia consciente y en pleno uso de sus facultades, con algunos condicionantes de tipo cultural, sin admitir determinismos, o sea, determinismos dentro de lo que corresponde a la doctrina filosófica. Entonces tenemos tres imágenes. Tenemos, si hacemos la alegoría matemática, tendríamos tres funciones con imágenes distintas sobre un mismo dominio. Hay una frase que rescaté de uno de los libros de referencia que les pasé, que dice que no escapará a los lectores contemporáneos que estas tres citas de la Biblia, de Marx y de Sartre, utilizan la palabra masculina, hombre, ¿sí?, cuando es de suponer que la intención era la de referirse a todos los seres humanos, incluyendo a las mujeres y a los niños. Este uso ha sido muy extendido y se lo defiende a menudo como algo convenientemente breve y taquigráfico, pero no hace mucho que ha sido criticado por contribuir a presunciones cuestionables acerca del dominio de la naturaleza humana masculina y el consecuente desprecio o obstrucción de la naturaleza humana femenina. Este libro, escrito en 2010, ya describe cuestiones que tienen que ver con la filosofía de género. Obviamente hay textos y bibliografías, digamos, muy anteriores a 2010 que ya trataban el tema en cuestión, ¿sí? Para recomendar ahí hay Judith Butler, Beatriz Paul Preciado, ¿sí?, y otros autores más, digamos, que Foucault mismo, digamos, escribió en su libro Los Anormales, cuestiones que tienen que ver con esto que inicia como la filosofía de género, ¿sí? Bien. Esta filosofía de género arranca con John Money, psicólogo y médico neozelandés, en 1955. Al respecto, es interesante resaltar que a pesar del idealismo,
la mayoría de los textos de cualquiera de las teorías a mencionar están pensados y escritos desde un enfoque masculino, obliterando la figura femenina en cierta forma, lo cual es, o sea, cierta, concreta y claramente cuestionable, desde mi punto de vista, en forma humilde. Las creencias rivales acerca de la naturaleza humana se encarnan, por lo general, en distintos modos de vida y en sistemas políticos y económicos, ¿sí? Desde la teoría, ¿sí? Los países gobernados por el comunismo, ¿sí? Logran acceder a un cuestionamiento, ¿sí? Que en cierta forma traía serias consecuencias para aquel que las ponía en duda. ¿Qué podemos decir del cristianismo? Una posición dominante, ¿sí? En la cual los herejes y no creyentes eran discriminados, perseguidos e incluso quemados en la hoguera, ¿sí? Un caso para señalar que es la República de Irlanda con su doctrina católica romana, ¿sí? Que exponía una política restrictiva en materias sociales, como puede ser el tema del aborto, la contraconcepción y el divorcio. La Iglesia Católica aparece dentro de la historia con una fuerte influencia en la Polonia postcomunista, ¿sí? Luego, en los Estados Unidos, el movimiento cristiano protestante afecta a gran parte de las discusiones públicas, y ello a pesar de una cierta, y entre comillas, separación oficial de la Iglesia y el Estado, ¿sí? Están presentes siempre, o sea, los sesgos y las tendencias de las teorías en todo lo que hace, digamos, al ser humano, su entorno y la interacción con el mismo. A pesar de esto, el cristianismo y marxismo muestran estructuras similares, que se basan de alguna manera en tipos de dogma, ¿sí? ¿Por qué se parecen? Y si se parecen, ¿apuntan a lo mismo? ¿Sí? Es una cuestión para analizar, ¿sí? A su vez existen otras corrientes y teorías de pensamiento. La filosofía occidental, por ejemplo, ¿sí? Basa gran parte de su esencia en la escuela de Platón y Aristóteles, ¿sí? Y a través de la historia van apareciendo nombres que marcan un instante de transición en la comprensión del mundo, como puede ser Descartes, en el ámbito del racionalismo, David Hume con el empirismo, Darwin y su teoría de la evolución, ¿sí? Lo que hace a Freud y al contexto del psicoanálisis, y por qué no también, o sea, otras teorías que corresponden a la filosofía oriental, como Lao Tse y su texto Tao Te Ching, que significa en chino camino. Todas las teorías mencionadas tienen o guardan similitud con esta secuencia que tenemos en pantalla. Tienen una teoría de fondo sobre el mundo. A su vez tienen una teoría básica de la naturaleza de los seres humanos, ¿sí? Esto es, el ser humano y el mundo que lo rodea. Hasta acá. En la tercera parte de esta secuencia hay un diagnóstico, aparece un diagnóstico de lo que falla en nosotros. Y como cuarta parte de la secuencia, digamos que se repite en varias teorías, ¿sí? Se propone una prescripción para enmendar esas fallas, ¿sí? Esto es afín y común a la mayoría de las teorías mencionadas. Bueno, la primera actividad que les voy a pedir que resuelvan, la posterior, es elegir 5 teorías de su preferencia y establecer la secuencia presentada en la página anterior. Esto es, establecer cuál es la teoría de fondo, ¿sí? Detectar cuáles son las teorías básicas, ¿sí? Con respecto a la naturaleza de los seres humanos, ¿sí? Algo ya mencionamos en las diapositivas anteriores.
poder percibir cuál es el diagnóstico de lo que falla en nosotros en cada teoría y la prescripción, digamos, que proponen para enmendarlo. Luego que hacen ese cuadro sinóptico, que sería la manera más adecuada de condensar esa información, hay que elaborar una opinión general en base a los resultados que han obtenido, ¿sí? Esto sin insultarnos, ni matarnos, digamos, ni pelearnos, digamos. Esto, o sea, atendiendo, digamos, a que somos personas, digamos, que podemos opinar distintos sobre diferentes temas. Viene una pregunta: ¿cómo podría alguien seguir creyendo en el cristianismo y en el marxismo en vista de las objeciones comunes? Primero, al justificar las dificultades de la teoría y apelar al futuro como reivindicación, los creyentes pueden mantener su compromiso con algunos visos de plausibilidad. En segundo lugar, el creyente puede ponerse a la defensiva atacando los motivos del crítico. Esto es muy común, digamos, o sea, y hace a la tendencia tribal que tenemos en cuanto al debate y a la comunicación de diferentes grupos. Cuando digo diferentes grupos, hablo de conjuntos de personas, digamos, que tienen diferentes formas de ver el mundo. Dos maneras típicas de mantener una creencia a la luz de ciertas dificultades intelectuales que van apareciendo en el camino es no permitiendo que ninguna evidencia cuente en contra de la teoría, es decir, hallando siempre algún modo de justificar, ¿sí?, evidencias putativas contrarias. La segunda manera sería respondiendo a la crítica mediante el análisis de los motivos del crítico en los términos de la propia teoría, ¿sí? En estos términos decimos que la teoría en cuestión se sostiene como un sistema cerrado. ¿Por qué podría la gente querer mantener una creencia a la luz de estas dificultades conceptuales y evidencias contrarias? Bueno, la inercia y la escasa disposición a admitir que se está equivocado deben de desempeñar aquí un papel importante. Si una persona fue educada en una cierta creencia y en su modo de vida asociado, o si esa persona se ha convertido a esta creencia y ha seguido sus preceptos, hace falta valor para cuestionar o abandonar el compromiso de una vida. Esto es, cuando yo, o sea, me apego a una cierta creencia y a su modo de vida, ¿sí?, debo tener un juicio de valor para abandonar ese compromiso, ¿sí? El otro punto es cuando una creencia es una ideología empleada para justificar el modo de vida de un grupo social, resulta difícil para los miembros de esa comunidad considerarla objetivamente, ¿sí? Entonces existen fuertes presiones sociales que conducen a seguir reconociéndola, ¿sí?, y a los creyentes les resulta natural sostenerla como un sistema cerrado, ¿sí? Acá voy a dejar grabado en audio diferentes conceptos: naturaleza, normalidad, performatividad, ¿sí?, binariedad. Estas palabras clave está bueno, digamos, que las googleen después y empiecen a buscar información como para poder entender, o sea, el contexto, digamos, en el que se está mencionando lo escrito en esta diapositiva. Vamos a ir hacia el rumbo, digamos, de establecer que en las teorías, ¿sí?, pesa mucho, aunque se intente buscar como premisa la objetividad, digamos, siempre lo subjetivo está presente y tiene un peso importante en las enunciaciones, ¿sí? Y es, de alguna manera,
el cuidado que uno tiene que tener al apuntar a la enunciación de dicha teoría. En el mundo contemporáneo, las tradiciones e ideologías rivales son tan influyentes como siempre, ¿sí? Los dogmas propios de un culto, los religiosos, políticos, nacionalistas, étnicos, psicoterapéuticos y los basados en el género son afirmados con grados diversos de agresividad o cortesía, ¿sí? O crudeza o sofisticación. Los medios de comunicación de la denominada aldea global parecen unir culturas diferentes solo en el sentido de la confrontación, no del diálogo. Vuelvo a insistir con esto de el lenguaje tribal. Luego les voy a compartir una charla TEDx, ¿sí? De una científica, digamos, que habló sobre el tema y me parece muy adecuado, digamos, poder revisarlo, ¿sí? El escepticismo resulta tentador como reacción a lo anterior. En nuestros días se suele adoptar la forma intelectual del relativismo cultural o del postmodernismo, según los cuales ninguna tradición cultural o concepción de la naturaleza humana en particular está más justificada racionalmente que otra, ¿sí? Esto, o sea, viene de Nietzsche, ¿sí? Y de sus escritos. Volviendo al tema de los sistemas cerrados, ¿sí? El primer rasgo es el rechazo de todas las evidencias existentes que contradicen la teoría, ¿sí? Este rechazo debe ser tratado con cierta reserva. A menudo sentimos que tal explicación es tan solo justificación, que no resulta demasiado convincente, excepto para aquellos que están dispuestos a creer en la teoría, ¿sí? Y consideremos cómo los cristianos tratan de resolver el problema de por qué Dios no evita el sufrimiento, o las dificultades de los marxistas al enfrentarse al problema de por qué no se han dado revoluciones en Occidente. El segundo rasgo de los sistemas cerrados, ¿sí? La técnica de responder a toda crítica atacando los motivos del crítico, es pues racionalmente insatisfactoria. Porque si lo que se discute en sí es porque lo que se discute es si una teoría es verdadera o si hay buenas razones para creerla, las objeciones que alguien pueda aducir contra ella deben ser respondidas fundándose en sus propios méritos, sin tener en cuenta sus posibles motivaciones. Entonces, la motivación de alguien puede ser peculiar u objetable de algún modo, pero lo que la persona en cuestión dice puede ser verdadero y justificable mediante buenas razones. Es decir, la crítica no se refuta despreciando al crítico. Debemos intentar decidir cuándo una explicación semejante es racionalmente justificable y cuándo es mera justificación. Para poder hacerlo, tenemos que distinguir diferentes tipos de proposiciones que pueden introducirse como parte de una teoría, ¿sí? Acuérdense de la secuencia que habíamos establecido hace unos minutos. Distinguimos las proposiciones en analíticas, ¿sí? Proposiciones a juicio de valor, ¿sí? O juicios de valor simplemente, las proposiciones que son empíricas, ¿sí? Y aquellas proposiciones que son metafísicas. El libro de Stevenson, ¿sí? Se escribe que puede ser un juicio de valor, ¿sí? Vamos con las proposiciones a juicio de valor. Puede ser un juicio de valor que dice lo que debe ser el caso en lugar de una afirmación fáctica acerca de lo que es el caso. Vamos a suponer que alguien dice que la homosexualidad es antinatural, ¿sí? Se podría objetar que en casi todas las sociedades conocidas existe una cierta proporción de homosexualidad, ¿sí?
Entonces supongamos que la persona responde que esto no refuta la aseveración primera, pues la homosexualidad atañe solo a una minoría en cada sociedad. Tal vez esté sugiriendo el que objeta que es posible que una mayoría en la sociedad se entregue a prácticas homosexuales como heterosexuales, como parece que sucedió en el caso de los hombres de la antigua Grecia, ¿sí? Entonces, la respuesta podría ser, aunque fuera así, seguiría diciendo que es antinatural, ¿sí? Y esto comprende un poco, o sea, un ejemplo de lo que se corresponde con un juicio de valor, ¿sí? Una respuesta como esta que hemos leído recién, ¿sí? Sugiere que la persona que habla no está afirmando nada acerca de lo que la gente hace en realidad, sino que está expresando una opinión sobre lo que debe hacer, ¿sí? Esto se confirmaría si descubriéramos que el hablante reacciona con repugnancia ante la práctica homosexual. Si lo que se dice resulta, pues, más valorativo que fáctico, las evidencias existentes acerca de lo que realmente sucede no lo refutan. Pero, con el objeto de insensibilizarnos de esta manera a las evidencias fácticas, la afirmación debe ser reconocida como un juicio de valor, que ni siquiera intenta decir qué es el caso. Y, si esto es así, tampoco habrá evidencia que lo apoye, pues lo que sucede en realidad no es lo que debería suceder, ¿sí? Imaginemos el contexto de la resistencia de materiales. ¿Y qué me pueden decir? Digamos, si yo les pido en este momento una definición de lo que implica la frase resistencia de materiales, ¿qué me pueden decir? Vayan de a uno diciéndome qué entienden por resistencia de materiales. O díganme un material, digamos, que viene a la mente, digamos, cuando pienso en la frase resistencia de materiales. ¿Alguna especie de acero? ¿Algún metal? Bien. Son por ahí cosas que nosotros como humanos los asociamos a algo resistente, porque por ahí con nuestra fuerza no podemos deformarlo fácilmente. Ajá. No sé si por ahí va Bien. la pregunta. Ahí tenemos un punto. El acero y su característica resistente. Otra. Cuando se habla de resistencia de materiales, a mí lo que me viene a la cabeza es como la parte de construcción. Sería, por ejemplo, hormigón, ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, ¿está bien? Yo entendería o lo considero como algo que define al material de alguna manera porque forma parte de sus propiedades. Entonces, es algo que define a un material y lo distingue uno de otro, por ejemplo. Perfecto. ¿Me parece bien? O sea, eso amplía, digamos, o sea, ya no estamos hablando de algo específico como acero u hormigón, sino que estamos hablando de una entidad que tiene ciertas propiedades, ¿sí? Francisco, ¿cómo estás? Ahora quiero unir las cuestiones que mencionaron, ¿sí? Hablamos del acero, de que, o sea, que cuando pienso en resistencia de materiales pienso en acero, porque es resistente. Romina mencionaba, digamos, a que a ella le trae a la mente, digamos, el hormigón, que es otro material, ¿sí? Sin embargo, lo que dice José también no deja de ser importante que, o sea, para cada tipo de material, ¿sí? Yo puedo enunciar una teoría de resistencia de materiales. ¿Por qué? O sea, pensamos en acero cada vez que hablamos de resistencia de materiales, ¿sí? Porque es el material que ha sido
más estudiado a lo largo de la historia. ¿Sí? Otra de las cuestiones es, ¿por qué fue tan estudiado? Y por qué es sencillo estudiarlo, porque sus propiedades, porque es un material isótropo. Entonces las propiedades de este material son idénticas en todas las direcciones. Ahora, cuando pasamos al hormigón, ¿sí? Aparece, o sea, el concepto de no linealidad física. Es decir, es una piedra artificial básicamente. ¿Sí? Se tiene un buen comportamiento a ciertas solicitaciones y un comportamiento no tan bueno o pobre ante otras solicitaciones. Por ejemplo, a compresión funciona muy bien. Ahora, a esfuerzos de tracción no funciona tan bien. ¿Sí? Y se puede establecer que más o menos su prestación a compresión, su prestación a tracción, anda en el orden del 10%, 10 a 15%, de su prestación a compresión. ¿Sí? Para el caso que yo estudié en mi tesis, para la mampostería, ese índice ronda el 20% más o menos. ¿Está? Y después, o sea, tenemos otros materiales, ¿sí? Materiales que se pueden considerar estructurales, ¿sí? Haciendo mención a que las estructuras son un elemento o conjunto de elementos que se encargan de trasladar un sistema de fuerza desde un punto del espacio hacia otro. ¿Ah? Básicamente eso es lo que corresponde a una estructura, y si lo queremos generalizar, podemos encontrar analogías del concepto de estructura hasta en cualquier tipo de sistema. ¿Sí? No necesariamente en sistemas constructivos, sino también, me atrevo a decir, en problemas que tienen que ver con electromagnetismo o con teoría de organización. ¿Sí? Esto si tomamos, digamos, o sea, la definición de la manera más pura posible, digamos. Un elemento que se encarga de trasladar, ¿sí?, una parte de un sistema hacia, a diferentes puntos del espacio. ¿Ah? Y entonces yo puedo enunciar como para cada material puedo enunciar una teoría de resistencia de materiales, para cada sistema podría enunciar una teoría específica. ¿Sí? Me lleva a hacer otra pregunta. ¿Sí? Yo puedo establecer una teoría de resistencia de materiales única o que incluya al total de los materiales, ya sean estructurales o no estructurales, hablemos de comportamiento. ¿Sí? ¿Se podría hacer eso? Yo personalmente nunca cursé materias relacionadas, pero estimo que si caracterizamos ciertas definiciones como las que estaba mencionando, se podría llegar a englobar de cierta forma eh, a la gran mayoría, por lo menos, de los materiales dentro de un conjunto de características. Y ahí obtener una teoría de la que están planteando, ¿no es cierto? Bueno, vayamos al electromagnetismo. Analicemos un poco la ley de Ohm. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto de aplicación de la ley de Ohm? Con el tema de los materiales, Javier, Sí, o sea, la ley de Hooke, por ejemplo, que establece una relación entre carga o fuerza aplicada y deformación, esa abarca un abanico casi total de los materiales, podría ser, digamos, una teoría que no, que es claro. bastante general, digamos, ¿no? Más allá de algunos, creo que hay algunas condiciones por ahí ambientales que hacen que algunos materiales, por ejemplo, se deformen, inclusive creo que sin que haya esfuerzo, creo que algunos polímeros, pero en general es muy general, y creo que también tendría su versión del electromagnetismo, porque la ley de Ohm
pareciera también tener una forma muy semejante, ¿no es cierto? Tensión aplicada o corriente, digamos, hacia una analogía con deformación proporcional a la tensión, que es como una analogía con la carga aplicada. Exactamente. O En sea, yo cada área tengo, parecía que cada teoría es muy general. exactamente, yo lo que tengo es una proporcionalidad entre dos fenómenos, como son, por ejemplo, en la ley de Hooke, las tensiones, los esfuerzos, ¿sí? Y las deformaciones. Que en estado puro, lo que yo puedo medir en un experimento, por ejemplo, son fuerzas y desplazamientos. Después lo convertiré a otros parámetros derivados, que son las tensiones y las deformaciones. Pero básicamente hay una manera de establecer una proporcionalidad, ¿sí? Lo que va a variar en cada material es la ley constitutiva, o sea, cómo se establece esa relación, ¿sí? Porque cuando yo estoy enunciando una proporcionalidad entre tensiones y deformaciones, estoy en un contexto cualitativo. Ahora, cuando voy al contexto cuantitativo, yo tengo que establecer una constante de proporcionalidad, y ahí es donde empieza a diversificarse, porque la constante de proporcionalidad no se puede establecer de manera única para todos los materiales. Ni siquiera la ley constitutiva va a ser la misma. Algunos tendrán una forma lineal, otros tendrán formas no lineales, ¿sí? Y otros tendrán una combinación de ambas, ¿sí? Entonces, las teorías generales, ¿sí? Tienen un cierto peso, ¿sí? Asociado a un contexto general. Cuando ese contexto se empieza a especificar, ¿sí? Las teorías tienen que mutar y tienen que buscar de alguna manera traductores o elementos de transformación para poder seguir sosteniendo las teorías. ¿Sí? La ley de Hooke es un claro ejemplo, ¿sí? Es general y te permite pensar en el mecanismo, digamos, de acción y respuesta en un sistema, y eso se puede extrapolar a otros tipos de sistemas, ¿sí? A través de diferentes teorías. Tengo poca experiencia en la parte de electromagnetismo, pero entiendo que, digamos, que la ley de Ohm se basa en el contexto de corriente continua, ¿puede ser? Tiene su implicancia en alterna también. Sí, sí. ¿Y qué cambia, digamos, de la corriente continua a la alterna? No, la ley general es la misma, cambia la forma en la que se aplica, ¿no es cierto? Si vamos a la continua, está la fórmula bien fácil, ¿no? Que es corriente por la resistencia, te da la tensión, ¿no? Pero ahora en la alterna, como la onda va cambiando a lo largo del tiempo, hay contemplaciones que se hacen para considerar un valor puntual, por ejemplo, en vez de analizar, por ejemplo, en tal instante de tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí sale la parte de la tensión aparente, cuestiones, aparente no, perdón, efectiva, de cuestiones así, que es una Sí, forma de extrapolar eso alterno a algo continuo. En el caso, sí. por ejemplo, de una resistencia es, qué sé yo, la potencia que generaría algo continuo versus algo alterno. Entonces se saca como un equilibrio ahí. Claro, pero se entiende, o sea, Sí, o sí. sea, una teoría general mayormente va a tener siempre un enfoque cualitativo, ¿sí? Y muchas veces cuando se quiera llevar, digamos, al contexto cuantitativo, digamos, va a haber que empezar a hacer, digamos, diferentes procesos de transformación para poder adaptar esa teoría, ¿sí? La ley general es la misma, digamos, pero la tengo que adaptar para cada caso particular, en cierta forma. Bien. Las proposiciones, seguimos con el tema proposiciones a juicio de valor. Las proposiciones acerca de la naturaleza humana son especialmente susceptibles de este tipo de ambigüedad. De hecho, las palabras naturaleza y natural deberían considerarse como señales de peligro,
indicadoras de posibles ambigüedades o confusiones. Esto con relación a lo que veníamos hablando de materiales y electricidad y demás. ¿Sí? En mi caso, y esto lo escribí yo, le temo más a la palabra normal, ¿sí? Y en resumidas cuentas, me gusta utilizar la palabra usual, ¿sí? Como una salida elegante, digamos, a esa encrucijada. Digamos. ¿Qué implica el concepto de normal o de natural? ¿Sí? Frente a un concepto de naturaleza o de naturalidad o de normalidad, ¿sí? Puedo tener la versatilidad de actualizar una teoría. Y la segunda pregunta, que la venimos trabajando, digamos, en clases anteriores, es: ¿conviene hablar de una teoría actualizada? ¿Sí? ¿O debo enunciar una nueva teoría? El cuidado que uno tiene que tener con las proposiciones a juicio de valor es justamente esta trampa, digamos, de caer en conceptos, digamos, que llamen a la naturaleza o a la normalidad, ¿sí? Porque son los que de alguna manera van a cerrar el sistema de creencia o el sistema, digamos, de conocimientos, ¿sí? ¿Se entiende esto que acabo de mencionar? Sí, sí. De hecho, si yo no pudiera tener, o sea, la posibilidad, digamos, de salirme de esos conceptos, ¿sí? La teoría de resistencia de materiales clásica, ¿sí? Asume al acero como el único material estructural, porque es el único que cumple con todas las condiciones, digamos, que están establecidas dentro de las hipótesis del material que se está estudiando. Lo mismo con la teoría de la elasticidad, ¿sí? Donde yo considero que estoy estudiando un sistema, llámese sólido, deformable, elástico, isótropo, ¿sí? Y homogéneo. ¿Ah? Fíjate cuántas hipótesis, cuántas reglas de juego ya establecí, digamos, para una teoría que se supone, digamos, es general. Bueno, avanzo. Vamos a pasar ahora a describir las proposiciones analíticas. Hay una segunda manera muy diferente en la que una proposición puede ser invulnerable a evidencias contrarias. ¿Sí? Y esto sucede cuando se trata de una cuestión de definición. Tenemos la proposición: todos los seres humanos son animales. Nos podemos incluir dentro de esta clase si cumplimos con los siguientes principios: vivimos, nos alimentamos, nos reproducimos y morimos. Ahora cambio la jugada. Ahora digo, un autómata, ¿sí? Un alienígena o una entidad artificial, ¿sí? Puede cumplir con una parte de estos principios, ¿sí? Pero es objetable incluir dentro del espectro humano a simple vista si no interactúa con nosotros a modo que estuvieran implicados los deseos, los sentimientos y la responsabilidad de las acciones. Es decir, pueden convivir sanamente, pero seguramente no pasarían por humanos. Esto, de manera general, se puede extrapolar hacia cualquier sistema de minorías, si se quiere. Pareciera como si no pudiera llamar a nada ser humano, excepto cuando se cuenta como un animal.
Entonces, si es así, la proposición de que todos los seres humanos son animales no afirma nada acerca de los hechos, sino que se limita a revelar parte de los que significamos por la palabra humano. Es decir, esta proposición es verdadera por definición, y en la terminología filosófica se dice que es analítica, ¿sí? Lo que implica que su verdad depende meramente del análisis del significado de sus términos. ¿Ah? Una proposición que parece decir algo sobre los hechos de la naturaleza humana, ¿sí?, puede ser en realidad, por lo tanto, tan solo una definición encubierta. Si una palabra se ha usado ya con un significado estándar en el lenguaje, puede resultar engañoso que se la use con un significado diferente, a no ser que el autor ya ofrezca de entrada una advertencia explícita, es decir, una definición. Entonces, las teorías científicas o filosóficas introducen nuevos términos o usan palabras antiguas de una nueva manera, siendo entonces necesario dar definiciones y aclarar que no se trata de afirmaciones fácticas, es decir, afirmaciones que remiten a hechos, digamos, comprobables con los sentidos. Entonces, las proposiciones analíticas pueden tener sus usos, pero solo si se las distingue claramente de las proposiciones sintéticas que realizan afirmaciones fácticas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de sintetismo? ¿Sí? Lo habíamos desarrollado en un método, ¿sí?, en un modelo científico, el modelo sintético, ¿sí? Las proposiciones sintéticas realizan afirmaciones fácticas, ¿sí? La clásica diferencia entre resumen y síntesis establece, digamos, que hay un proceso y una valoración, si se quiere, digamos, respecto de un cúmulo de información o de conocimiento, ¿sí? Pero básicamente las proposiciones sintéticas realizan afirmaciones fácticas. Entonces, si alguien mantiene, por ejemplo, que todos los humanos son X y rechaza cualquier sugerencia que apunte a que algunos podrían no ser X, ¿sí? El caso de los heterosexuales y homosexuales que hablábamos hoy hace un rato, deberíamos preguntar, ¿es parte de tu definición de ser humano el que él o ella deba ser X? ¿O aceptaría la posibilidad de que alguien no sea X? ¿Sí? Solo si la persona admite que se trata de una simple cuestión de definición, ¿sí?, se le permitirá rechazar toda evidencia fáctica sin investigación. Quiero que me digan, o sea, al respecto de lo que acabo de recitar, ¿qué entienden? Francisco, vos tenés que opinar también. Francisco dijo que está sin micrófono en el chat. Ah, bueno, entonces está perdonadísimo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir anotando, digamos, la cantidad de opiniones, digamos, que le vamos a pasar, digamos, para cuando tenga micrófono. Si no escribe, yo leo también, no hay drama. Claro, podemos leer si escribís, o sea, esa podemos dominar muy bien, Ansel. Eso es ingeniería, eso. Sí, señor. Bien. Les escucho. ¿Qué quiere decir esto que dice? Solo si la persona admite que se trata de una simple cuestión de definición, se le
permitirá rechazar toda evidencia fáctica sin investigación. ¿Sí? ¿Cómo les resuena esa frase? ¿Eso puede ir por el lado de la parte biológica o de la parte de conceptualización simplemente? ¿Va por ese lado o estoy entendiendo mal? Porque siempre suelen haber dos posturas cuando se habla, por ejemplo, de... A ver un poquitito. Ah, no, espera que me estoy confundiendo con otra cosa acá. Está bien, está bien. Sí, 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 ahí leí bien. Repetime, entonces podemos cerrar la idea. Claro, porque ahí habla de definición de ser humano, ¿no? Sí, Y bueno, sí, aceptaría, ¿no? Solamente si se habla en un concepto de definición. Pero ahora si la definición, por ejemplo, está dado con algún sostén de la biología, por ejemplo, o sea, sería una definición que tiene una evidencia consolidada y ahí claramente se podría decir si es o no es, sin ninguna ambigüedad que dependa de alguna persona, ¿no? Pues estaría con la evidencia correspondiente. Va, no sé si va por ese lado o no. claro, pero fíjate que, o sea, justamente las definiciones son de alguna manera las que establecen las reglas de juego, digamos, para incluir o excluir a un sujeto, digamos, de un determinado estudio. Entonces eso me lleva a pensar qué tan extensa tiene que ser esa definición en cuanto a sus hipótesis para poder incluir eh, el mayor número de sujetos de estudio. ¿Sí? Volviendo al tema de la resistencia a materiales. ¿Sí? Si nosotros nos circunscribimos a las hipótesis definidas para el acero, hay un montón de materiales que quedan afuera de esta teoría de resistencia de materiales, y lo cual abre la puerta a que no existe una teoría de resistencia de materiales, si no es una, en términos clásicos, por haber sido la primera, digamos, que se estudió de manera científica, quizás, ¿sí? Pero de otra forma estamos excluyendo otros materiales, ¿no? O sea, que pueden, en un contexto adecuado, sostener su propia teoría de resistencia de materiales. ¿Sí? Entonces, es parte de tu definición de ser humano el que él o ella deba ser X, o aceptaría la posibilidad de que alguien no sea X. Y entonces ahí es donde aparece la, la contradicción, digamos, de existe una teoría general, digamos, o sea, que abarque a todos los casos, o hay una teoría general, digamos, que puede mutar hacia diferentes casos específicos cuando haga falta. ¿Sí? Y después, esto se considerará parte de la misma teoría, digamos, actualizada en diferentes contextos, o son un montón de teorías, o sea, diferentes. ¿Sí? Son maneras de ir construyendo ese camino desde lo específico, desde lo que yo voy a percibir a través de la empiria, ¿sí? Hacia la generalidad. Esa generalidad siempre va a tener un límite. ¿Y cuál es el límite? Y son las hipótesis, o sea, que yo establecí de partida. Las reglas de juego, digamos, o sea, para definir, en cierta forma, el sujeto de estudio. José, Romina, opiniones. A mí esta parte me recuerda a lo que hablamos hoy de lo, lo que es las afirmaciones de lo que debería ser y de lo que es en realidad.
para lo que es en la realidad, digamos. ¿Sí? Claro, pero ahí estamos en un juicio de valor. En el juicio de valor, o sea, no hay definición. ¿Sí? En el juicio de valor casi se expresa lo que se siente. ¿Sí? De las dos es la más subjetiva de las proposiciones. ¿Sí? Porque en la proposición analítica yo me estoy apegando a... o sea, es como cuando yo resuelvo, digamos, un problema que atañe a un determinado sistema y tengo, imagínate, o sea, eh, el funcionamiento de una central hidroeléctrica, digamos. Y tenemos por un lado una central que está montada, digamos, pero que no cuenta con un protocolo, digamos, para las diferentes operaciones que deben ocurrir para que esa central se mantenga funcionando en condiciones óptimas. ¿Sí? Luego tengo el sistema, digamos, que tiene claramente sus protocolos de funcionamiento, pero que posiblemente los protocolos, digamos, no estén cubriendo todas las opciones. ¿Ah? Entonces, de alguna manera, el juicio de valor y la proposición analítica se parecen, pero no son lo mismo. ¿Sí? Una de las diferencias está justamente en que la proposición analítica, haciendo la alegoría, tiene pliego. Y el juicio de valor quizás no tenga pliego. ¿Sí? No tiene cuestiones específicas de terminología, digamos, que están sustentando, digamos, ese juicio. Entiendo más o menos, Javier. Eh, Sigue dando vuelta igual la idea, la última oración de lo que estamos, el texto sobre el que estamos hablando. ¿Por qué Perdón, no. requiere, claro, no me sigue quedando por ahí del todo claro la última oración del texto? ¿Y por qué requiere que la persona admita que es una cuestión de definición? ¿Por qué existe en realidad necesidad, perdón, de rechazar toda evidencia fáctica sin investigación? ¿Qué utilidad tiene el que él Porque la admita, evidencia bueno, que fáctica sin investigación no se apega a la definición. No tenés forma de comprobar, digamos, que la evidencia fáctica sin investigación, porque si no hubo investigación, estamos hablando en un contexto metafórico, ¿está? Sin utilizar las palabras investigación y fáctico, digamos, de manera literal. ¿Sí? Es como que yo, o sea, estoy rechazando evidencia sin atenerme a la definición. Entonces, ¿cómo hago para rechazar eso, digamos, si yo no me estoy apegando, digamos, a lo que dice la definición? Tengo que revisar la definición y bueno, de ahí sí, rechazo, digamos, porque se apega o no se apega a la definición. Eso es lo que ocurre en la proposición analítica. no entiendo? Es decir, o sea, aparece como un coeficiente de peso en la importancia o la magnitud que le das a la trivialidad que tiene esa evidencia. ¿Sí? Sabemos que trivial, o sea, es sinónimo de superficial, de vulgar, de poco importante. ¿Sí? Entonces, en la proposición analítica, ¿sí? La evidencia, digamos, que se rechaza sin investigación no tiene un control sobre la misma definición, no está testeada sobre la misma definición para ser rechazada. Entonces se está rechazando a modo o sea, basándose en un juicio de valor.
entiendo. De todas maneras voy a reforzarlo un poquito porque ¿Está bien? Sí, sí. La siempre, idea es siempre hay esa, que darle digamos. Sí, una vuelta de esto tuerca. que yo les voy contando, digamos, o sea, es una pequeña reseña, digamos, muy grosera. Después tenemos que ir a profundizar en las lecturas para poder fijar correctamente, digamos, de qué se trata una u otra. ¿Cuál es el sentido de esto? Y bueno, poder detectar en mi trabajo de tesis, ¿sí? En qué momento estoy entrando, digamos, en el camino de una proposición analítica, de una proposición empírica, o cuando simplemente me estoy, sin darme cuenta, digamos, estoy entrando en un juicio de valor, ¿sí? O en una proposición metafísica. Cada una de esas figuras tiene consecuencias para el conocimiento producido, ¿sí? Por mi observación y mi proceso de la información. Por eso es importante, pues, de alguna manera, digamos, o sea, esta parte, digamos, tenerla en claro, digamos, para poder detectar, digamos, a lo largo de mi trabajo de tesis, ¿sí? Por dónde estoy caminando, básicamente. Una pregunta, yo no estoy entendiendo mucho esto. Por ejemplo, en tu trabajo de tesis, ¿cómo sería una proposición analítica? O sea, en la tesis doctoral. Específicamente en mi trabajo de tesis, ¿sí? Yo, o sea, tuve que establecer de manera analítica el comportamiento mecánico y lo desglosé en diferentes escalas de análisis. En la microescala, analizando el material cerámica, ¿sí? Desde sus propiedades en diferentes direcciones y para diferentes solicitaciones, y después ir avanzando, ¿sí? Aumentando la escala y cambiando el contexto, ¿sí? Pero siempre estableciendo, o sea, definiciones de alguna manera de lo que estoy trabajando. En la primera parte trabajo solo el material del cual se compone el elemento primordial del sistema estructural que estaba estudiando, que es el mampuesto, el ladrillo. Luego paso a estudiar el ladrillo. Luego paso a estudiar qué pasa con el ladrillo y el mortero de junta, ¿sí? Cómo interactúan entre sí y cómo, o sea, qué grado de no linealidad logro percibir, o cuál de los parámetros, digamos, que trae como consecuencia esa no linealidad de comportamiento puedo medir. ¿Sí? En definitiva, yo, por ejemplo, entonces podría aplicar eso a la parte de interacciones de temas en el hilo conductor de la investigación. ¿Podría ser? Claro, exactamente. Vos ya estableciste un hilo conductor Ah, sí, sí, sí. ¿Lo tenés a mano? ¿Querés que lo miremos en pantalla? ¿Querés compartirlo A ver, voy a ver. No, no lo tengo muy a mano. Bueno, pero contanos. O sea, vamos relatarlo y lo vamos debatiendo entre todo el grupo. A ver, busco un ratito y ahí trato de presentar quizás, Dale, que perfecto. si no se complica. O, a ver, pero yo no ¿puedo presentar yo? Sí, puedes ¿O presentar, pero sí? dame un Está, minutito que yo ya... está. ahí está. Dice Francisco que una proposición sea analítica. Un ejemplo podría ser: todos los solteros son los no casados, ¿sí? Ese es un ejemplo clásico. Que una proposición sea analítica no quiere decir que sea obviamente verdadera. Es posible que se requiera reflexionar sobre ella para ver su verdad. Y bueno, y ahí vamos a terminar cayendo en Popper, que reemplazó el concepto de verdad a través de su teoría del falsacionismo. Pero o sea, tiene mucho sentido lo que dice Francisco acá en el texto.
Sí, ya se ve en pantalla. ¿Sí? Sí, se ve ya. A ver. Ahí me está acá. Quería que se... Que se vea una no sola tengo- página. Sí, En pero igual vista. no tengo... Andate a la pestaña vista. A ver que tengo todo. La anteúltima. Sacar vista. La Vista, vista, sí. ancho de página. Vista, ahí está, una página. ¿Sí? O puedes poner en ancho de página. Ahí creo que está. Ancho de página. Y ahí se ve. Sí, pero igual está. Bueno, esto ya. Yo tengo. Esta es la parte del Bueno, en la primera parte, por ejemplo, de vos ya la tenés globalización. proposiciones analíticas que tienen que ver con definir el concepto de globalización y urbanización. Acá vos estás claramente estableciendo ya ciertas hipótesis para delimitar o Claro, marcar tu campo de estudio. sí. Bueno, después acá me voy a la parte de la problemática, tratamiento, sistema de manejo, legislación, cooperación. Acá se me habrá ocultado algo porque está un pedazo de cooperación. Ah, puede ser, sí. Sí. Desarrollo local sostenible y acá está la parte de la cuádruple hélice. Esos son como los En definitiva, actores. exactamente son los actores, sí. Los actores para el modelo cooperativo. Ujú. Y después tengo acá, bueno, todo lo que es, digamos, residuos sólidos a nivel mundial y local. Y acá viene toda la parte de modelización. Claro, Modelización. Y bueno, y acá actores, digamos, y los actores que serían los organismos municipales, la universidad, empresas que trabajan en el tema. claro. Concretamente, o sea, los cuidados que tengo que tener vos vas a ir estableciendo diferentes proposiciones a lo largo de todo este hilo conductor, ¿sí? Sí, Y por ejemplo, en la parte de cooperación puede ser un poquito más compleja la tarea de establecer lo que me parece y de separarlo de lo que corresponde o lo que conviene al sistema o lo que brinda los mejores resultados. ¿Entendés? ajá, claro. Sí, sí. Es Claro, como, todo esto, sí, escucho. es como ponerle precio a nuestros honorarios profesionales, ¿sí? O sea, ¿cómo lo establezco? Digamos, por mis horas de trabajo y mis horas de trabajo valen tanto o más que las horas de trabajo de otra persona, ¿sí? El clásico chiste ese de la persona, digamos, que cobraba $1000 por ajustar un tornillo. ¿Conocen? No, la verdad es que no. O sea, se detiene una computadora, una supercomputadora en una empresa, digamos, o sea, que tiene una determinada producción de una parte de la fábrica y llaman a un especialista, digamos, para que revise la cuestión. El especialista llega, mira, digamos, observa el sistema, desarma una tapa, ¿sí? Mira adentro, ajusta un tornillo, vuelve a cerrar la tapa, enciende el sistema, digamos, y todo queda funcionando de manera óptima. Entonces, la persona encargada le dice, bueno, ¿cuánto te debo? ¿Sí? Y la persona le dice, claro, la persona le dice $1000. Ajá. Ah, pero estuviste 5 minutos nomás. Bueno, si querés yo te envío por correo el detalle de la factura. Bueno, envíame por correo. Sí, sí. Y es como dice en el chat Francisco.
en el detalle de la factura aparecía, ¿sí? O sea, por ajustar un tornillo, ¿sí? O por ajustar una cierta cantidad de tornillo, ¿sí? $1. Por saber cuál tornillo ajustar, $999. Entonces, muchas veces, o sea, la valoración, y esto tiene que ver con las proposiciones a juicio de valor, ¿sí? Muchas veces son una interpretación, o sea, de lo que vale mi trabajo, ¿sí? Inclusive, dice Francisco, el precio del conocimiento, lógicamente, ¿sí? Ajá. ¿Y puedo establecer un precio general para el conocimiento? ¿O simplemente me tengo que remitir a poder establecer cuánto vale mi conocimiento? Entonces, de lo que estamos hablando en principio, digamos, son de establecer diferencias entre juicios de valor y proposiciones analíticas, ¿sí? Y el contexto que involucra a las proposiciones analíticas en términos de que están afectadas o condicionadas por la terminología que utilizo en la definición. Bien. Romina, ¿querés comentar algo más de acá, del hilo conductor? No, que a partir de este hilo conductor que yo armé puedo ir armando esas proposiciones que vimos hoy en la teoría, digamos. Claro, exactamente. En cada parte de este mapa, digamos, vas a tener diferentes tipos de proposiciones, ¿sí? En la parte de modelos cooperativos, ¿sí? Vos vas a tener proposiciones de tipo empíricas. Ahora vamos a entrar a explicar a qué corresponden las proposiciones empíricas. Si les parece, hacemos un descansito de 15 minutos. Dale, dale. Bueno, Y enseguida 50 volvemos. entonces. ¿Sí? Dale.